Asambleas de Dios, Ríos de Vida. Lo especial de él, el instrumento de él es el acordeón. Y hoy nos va a acompañar y nos va a ministrar. Amén. Entonces vamos a darle un aplauso al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Me alegro de estar aquí con ustedes en esta mañana. Y antes de predicar y cantar y orar, quiero presentarles a mi esposa. Este lugar es muy importante para mi esposa, hermanos. Venga, Milena. Dios les bendiga. Me da mucha alegría estar en este lugar con ustedes y siento mucha emoción. Mi nombre es Milena Izquierdo. Yo soy hija de unos pastores que pasaron por esta iglesia hace muchos años. No recuerdo de cuántos años, pero son como más de 20 años, mucho más. Y me da mucha alegría, y ahí sentada yo recordaba cuando la iglesia era una chocita, un techito ahí pequeñito, y era más pequeña. Me da mucha alegría de verla tan grande. Gloria a Dios por esta generación de ahora que el Señor nos ha levantado con mucho avivamiento. Amén. Bueno, ahora vi a la hermana Lidia Jaramillo, que ella es de esa época, y me dio mucha alegría de conocerla. No sé quiénes más me conocen, de pronto habrán otras personas. Y gracias al Señor, porque el Señor desde muy pequeña nos llamó al ministerio del pastorado, y tuve la dicha de casarme con un siervo de Dios que les va a predicar ahora la palabra del Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga de nuevo, hermanos. Mi nombre, como la pastora les dijo, es César Bernate y pastoreamos en la ciudad de Cali, la iglesia Salem, Asambleas de Dios. Ya he vivido toda mi vida en la fe cristiana. Mis padres son pastores desde el año 1959 y me enseñaron a amar al Señor, a servir al Señor, a ser agradecido con Él. Y dentro de todo lo que Dios me ha dado a través de la iglesia, porque todo lo que tengo el Señor me lo ha dado en la iglesia: esposa, música, privilegios, títulos, todo el Señor me lo ha dado en la iglesia. Y hay una palabra clave para esta semana y este tiempo de primicias, que es gratitud. ¿Cuál es la palabra clave? Gratitud. Y esa gratitud nos permite a nosotros expresar todo lo que viene allí. Y en primer lugar, pues debo expresar mi gratitud hacia el Señor y hacia el pastor Leonardo y a su esposa y su familia por honrarme con este privilegio, porque es un privilegio, mis amados hermanos. Gracias, pastora. Y a ustedes, hermanos, y me le hace llegar también, por favor, los agradecimientos al pastor. Y a ustedes, tenemos gratitud en el Señor porque nos ha bendecido de una manera sobrenatural. Y antes de ir a la palabra, a ver, ¿cuántos pasan aquí de los 30 años en la fe cristiana? ¿Cuántos pasan aquí de los 30? No, todos están recién convertidos, ¿qué? Una hermana nomás. Todos son jovencitos en la fe. ¿No hay nadie que pase de los 30? Dos. Uy, ni modo, me va a tocar guardar el acordeón, porque lo que yo voy a tocar es de lo que cantamos hace 40 años atrás.
También puedo tocar los de ahora. Dice uno de los versículos que tiene que ver con primicias, un arameo: a punto de perecer fue mi padre. Y este gran tema de las primicias, el Señor me ha ayudado a conducirlo bajo el título, a ver, miro acá el auxiliar. Las primicias y la identidad del pueblo de Dios. Y la identidad tiene que ver con toda una manera de vivir, con todo un estilo de vida, con toda una manera de pensar, con todo un estilo idéntico de hablar, pensar como el Señor, hablar como el Señor, sentir como el Señor, desear como el Señor. Y todos los salmos se desarrollan dentro de esa relación de identidad con el Señor. Y hay uno que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová es tu guardador de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová es tu guardador de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén.
y amén. Él guardará tu salida. Me puse a pensar cómo enfocar el mensaje con el pastor Leonardo y la pastora Diana. Tuvimos la bendición de estar en Cúcuta recibiendo un entrenamiento con el doctor José Batista y nos enseñó sobre la identidad, y esta enseñanza de la identidad ha cambiado mi vida. Entendí cómo aplicar el evangelio, porque de niño escuché hablar del evangelio y crecí oyendo cosas raras, pues que fueron para mí muy como contradictorias, porque yo decía, bueno, oía que los predicadores decían, ya la ley se acabó, el fin de la ley es Cristo, pero yo veía que aparecía el tema de la ley en el Nuevo Testamento, porque aparece, los mandamientos están allí vigentes, y yo no cuadraba eso en mi cerebro. Luego oía que decían que esto no, pero Jesús al mismo tiempo que reprochaba cosas de la ley, al mismo tiempo decía que había que reverenciarla, y me confundía esto. Oía a los predicadores hablando de la redención, y la redención, y la redención, y la redención. Pero, ¿qué es redención? No sé si sería el nombre de alguna señora en otra época. Bueno, entonces, cuando empecé a estudiar la teología y llega a mi vida la bendición de también estudiar educación, procesos de educación, y luego la teoría de la identidad, que este es un logro del Señor, y también que el pastor Leonardo me animó, me ayudó con la pastora Diana, porque nos hospedamos allá en la casa de la señora madre de la pastora, tiempos aquellos de bendición también. Entonces se me abrió la mente y entendí que una de las debilidades que tiene la fe cristiana está asociada con la comprensión, y la fe misma está asociada con la comprensión, porque como los orientales se apropiaron de la meditación, le subió mucho, pastora. Uy, Dios mío, es que yo me estoy oyendo durísimo aquí, ¿atrás no se escucha bien? ¿No? Ah, bueno, entonces hay que dejarlo como está aquí adelante y subirle atrás. O sea, el monitor está maravilloso, antes le puede bajar al monitor, eso es lo que hay que hacer. Bajarle al monitor para yo poder hablar más duro, porque es que me oigo durísimo acá arriba. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Ahora sí me están oyendo atrás? Bien, ahora sí puedo bajarle un poquito al monitor acá adelante, pastora, para yo ponerle más energía a esto. Apenas estoy arrancando, es que estoy asustado, me siento como muy lejos de ustedes, hermanos. Entonces, me encuentro que la fe le quitó a la gente la capacidad de meditar, porque pensábamos que si meditábamos y como los orientales trajeron esto del yoga y todas esas prácticas de la meditación trascendental, pues a nosotros nos daba miedo como meditar. Pero los salmos hablan de eso: dulce será mi meditación en él. El hombre que medita en la ley de Jehová, y en su ley está su delicia. Y resulta que me aterrorizó el hecho de saber que un hombre venía a adorar a Jerusalén, y este hombre venía y adoraba y se regresaba con una cantidad de interrogantes, y es el relato del eunuco, de aquel funcionario de Etiopía que está en el libro de los Hechos. Y entonces, habiendo un mover de Dios tan grande en Samaria y un avivamiento, el Señor saca a Felipe y lo lleva al desierto. ¿Y sabe por qué lo llevó? Por la necesidad de que ese hombre entendiera lo que leía. ¿Entiendes lo que lees? Porque cuando la persona entiende la palabra, la comprende. A eso, cuando el ser humano entiende la palabra y la comprende y siente que se le prende la luz, a eso es lo que se le llama iluminación. Y eso es lo que dice el Salmo 119: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.
Entonces mire que el Espíritu Santo no escatimó el mover a Felipe del avivamiento por un momento para llevarlo a que una sola persona fuera bendecida a través de la explicación de Felipe. Y cuando Felipe le explica a este eunuco y el eunuco entiende, el eunuco empieza a tener acciones propias. Dice, aquí hay agua, yo quiero bautizarme. Y un fruto del Espíritu empieza a fluir en la vida de este hombre. Dice, y siguió gozoso su camino. Y la tradición lo que nos dice es que este eunuco es probablemente el que llevó todo el cristianismo al África, al continente del África. Imagínense esto, hermanos. Entonces, me propuse hace muchos años, cada que predique, abrirle la mente a los hermanos y a las hermanas, dejarlos pensando, como digo yo jocosamente, dañarles la cabeza, removerles las estructuras. Entonces, hermanos, en eso me ayuda la palabra y vamos entonces a entrar al tema. Voy a permitirme invitarles a que ustedes se coloquen en pie por un minutico para que se descansen, se muevan, se estiren. Voy a ser muy puntual en el mensaje y voy a necesitar de ustedes concentración porque yo trabajo el texto bíblico, pero voy aplicando cuestiones que tienen que ver con el ser, cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad y cuestiones que tienen que ver con la aplicación de esa palabra en el mensaje para que usted vaya armando su panorama allí y no se me vaya a perder. Padre, gracias por este día. Escrito está, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre los ojos y el entendimiento de tus siervos y de tus siervas y el mío, porque nos exponemos frente a la revelación tuya, inspirada por los profetas y tus siervos. Ilumínanos en esta revelación, para que podamos comprender la dimensión del llamamiento que nos has hecho a la salvación, la dimensión del llamamiento que nos has hecho a la vida de santidad. Háblanos, Señor, alimentanos, edifícanos, exhórtanos, enséñanos, corrígenos. Dirige nuestro caminar, Señor, para que esta palabra contribuya al lema que tenemos, Señor, este año en nuestra iglesia, aquí en este lugar, de establecer tu orden en las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Qué es primicia? Tomado de lo primero, las primicias y la identidad del pueblo de Dios. ¿Qué es primicia? Algo principal, algo que se toma como sobresaliente, como punta de lanza. A los periodistas les gusta la primicia. Cuando sucede algo por ahí terrible, el periodista que primero vaya y se dé cuenta de eso y publique, siente una gran satisfacción en el desarrollo de su profesión. Las primicias, lo mejor. Cuando nosotros vamos a comprar, tomamos lo mejor. Cuando usted va a comprar los mangos, hermana, usted se fija que no vaya a ver por ahí así, por el lado del mango haciendo así, algo blanquito haciendo así. Usted se fija que ese mango de pronto no vaya a tener por ahí un qué, un gusanito qué, asomándose. Escoge los mejores frutos cuando va a comprar incluso. Cuando nosotros vamos a algún banco, a algún lugar, a hacer alguna diligencia, ¿qué queremos? Que nos atiendan ¿qué? De primero, ligero. No nos gusta quedarnos en la fila y menos cuando usted tiene el turno 50 y apenas llega el funcionario y dice, bueno, vamos a empezar a atender. Y usted tiene el turno 50. Hermano, usted se rasca la cabeza, se mete el dedo meñique al oído, hace así, hace muecas, se cambia de pie, hermanos, y pasan 2 horas y todavía va por el puesto número ¿qué? 3. Entonces usted dice, ¿por qué no llegué de primero? Pero para llegar de primero toca también hacer unas acciones, ¿no? Bueno, la noción de primicia me sorprende que está aquí escondida en Éxodo capítulo 19. Saquen sus Biblias, prendan sus iPads, prendan sus smartphones. ¿Sabe qué, hermanos? Mire, me uno a la campaña de la Reforma que fue
celebrada la conmemoración de sus 500 años el año pasado, ¿no? En octubre. Allá atrás hay un bonito recordatorio de esto a la entrada, ¿no? Allá adelante, atrás de ustedes, delante de mí. Y una de los lemas, sola escritura. No es que no sea necesario ni yo tenga en poco la Biblia, aquí la tengo. Tengo un computador donde tengo como 20 o 30, no, como más de 30 versiones de la Biblia. En mi biblioteca personal tengo por ahí 15 versiones de la Biblia, en el celular. Pero es bueno tener contacto con el libro, que los niños y los jóvenes vean que usted lleva la Biblia y enseñarles a ellos también a llevar la Biblia. Amén. Y abrirla en la iglesia y a leerla en la iglesia. Y en lo posible no hacerlo del celular, porque tenemos la tentación de que fácil pasamos del celular, de la Biblia, a otra cosita y por ahí nos quedamos enredados. Ese es el peligro que puede haber. Entonces, hermanos, mire, 3 meses transcurrieron para lo que vamos a leer en Éxodo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Cuánto llevaban de haber salido de Egipto? 3 meses. Solo 3 meses. Y habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vamos a leer aquí el 4 en coro. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Vamos a leer el 5 despacio. Ahora pues, si diereis ¿qué? Palabra importante. Siga leyendo. Y guardareis vosotros mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Saben dónde está aquí la noción de primicia? Sobre todos los pueblos. Este es el primer pueblo que Dios escogió. Esta es la primicia para Dios de entre las naciones de la tierra. Sobre todos los pueblos, el primer pueblo. Ustedes dirían: pastor, pero no es muy arriesgado decir eso. No es muy arriesgado decirlo, hermanos. El apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, eso lo vamos a ver de aquí a 8 días si Dios quiere, dice: y si las primicias son santas, también la masa restante es santa. Eso está en Romanos. Me tocaría mirar por aquí a ver si ahora tengo el pasaje exacto. No recuerdo si es el capítulo 11. Bueno, la idea no es irme para allá. Entonces, aquí vienen todas las bases de lo que es las primicias y la identidad del pueblo de Dios. Aquí están toditas. Porque la identidad tiene que ver con otro estilo de vida. ¿Y cuál es la cuestión con la identidad? La identidad es que Dios diseñó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando Satanás cuando Adán y Eva, Satanás tentó a Adán y a Eva, pecaron y cayeron en desobediencia, se perdió la identidad, porque la identidad está asociada con aquello: si diereis oído a mi voz. Y Génesis dice: y les mandó Dios diciendo. Entonces las bases de la identidad se dan en que el ser humano tiene la meta suprema mientras viva de ser como Dios, porque fue creado semejante a Él. ¿Cuál es entonces la meta suprema de nosotros como creyentes? Efesios dice: hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es entonces el problema por el cual la identidad se desfigura? Cuando el ser humano le hace cambios a la palabra de Dios porque se deja inducir por Satanás. Eso fue lo que pasó allá en Génesis capítulo 3. ¿Cómo restablece Dios la identidad? Dando pacto, dando palabra. Porque la palabra de Dios es vida en sí mismo. Porque cuando el Señor creó el universo, dice: Dios mandó y habló y el Espíritu Santo ejecutó el cumplimiento de esa palabra. Entonces aquí está la base de la identidad del pueblo. Si diereis oído a mi voz. Y ustedes van a ser un pueblo. Y mire más adelante los calificativos que les da. En el 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y ahí están todos los elementos de una identidad saludable. ¿Cuál es el primero?
Oír la voz de Dios. ¿Cuál es el segundo? Pensar en esa palabra. ¿Qué otro? Hacer esa palabra. ¿Qué otro? Desear esa palabra. Y eso está por toda la Biblia. Pedro dice desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Y la palabra de Dios está escrita y dice, y voló un ángel. Bueno, pasó un librito y me comí el librito. La palabra, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a Josué? Mire, que nunca se aparte de ti esta palabra. ¿Y qué fue lo que Satanás atacó para dañar la identidad? Porque mire, fue por la palabra que Dios bendijo a Adán y a Eva. Dice, y los creó varón y hembra y los bendijo Dios. ¿Y qué es lo que llega Satanás a dañar en esa familia? El efecto de la palabra. Por eso, hermanos, aunque era una familia bendecida por Dios y pastoreada por Dios, ¿qué hizo un hermano en un evento de adoración? Un hermano en un evento de adoración mató al otro. Estaban en un evento espiritual por el tema de las ofrendas. ¿En dónde quedó la bendición de Dios? Fue la primera iglesia que Dios pastoreó. ¿Y sabe por qué pasa eso, hermanos? Porque no dieron crédito a la palabra. Entonces, ¿de dónde se va a desprender todo este tema de las primicias y el pueblo de Dios? De la palabra. Y la palabra en la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, está asociada con ley, con ordenanza, con instrucción, con enseñanza, con mandato. ¿Y cuál es la dimensión, la grandeza de esa palabra? Cómo artísticamente el adorador hebreo describe la profundidad y la belleza de esa palabra. La describe en el Salmo 119. Si dierais oído a mi voz. Ahora, para ellos poder ser principales entre los pueblos, primicias de Dios entre los pueblos, porque el programa de Dios para formar un pueblo como tal, se da en este evento en el Sinaí al tercer mes. Ahora, ¿por qué tengo que hablar de la identidad? Por una razón simple, porque esta gente, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 26, Deuteronomio capítulo 26, y mire, ¿cuál era el trasfondo de estos hermanos, de esta gente? Vamos a leer Deuteronomio 26, 5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Quiero que en esta lectura observemos lo siguiente. En esta lectura vamos a ver cómo era la vida antes de esos 3 meses. No vamos a perder de la mente Éxodo 19, porque acuérdense que es al tercer mes. ¿Cuántos meses de este año llevamos? 1. Todavía faltarían 2. Estaba fresca la salida cuando Dios les habla allí. Pero mire cuál era la condición de ellos. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Mire la situación de ellos. ¿Cómo era la situación de ellos 5 meses antes? ¿Cómo era la situación de ellos 1 año antes de ese tercer mes de la salida? Mire cómo era. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. ¿Cómo era la vida de ellos? Triste. Volvamos a Éxodo. Entonces, esta era una gente que no tenía libertad. Esta era una gente que en su dignidad eran humillados. Esta era una gente que oía contar la historia de Abraham, que Dios hizo un pacto con Abraham. Esta era una gente que no tenía proyectos a futuro. Esta era una gente que no quería que amaneciera el día, porque les esperaban tareas de servidumbre muy degradantes para el ser humano. Pues era tan tremenda la situación que por eso fue que Moisés mató también por allá a un personaje, ¿se acuerdan? Era una situación violenta, hermanos, para ellos. No tenían una identidad. Y ahora, al tercer mes de la salida,
En Egipto, ¿cómo eran tratados? Como animales de producción. Y al tercer mes de la salida ya Dios les está diciendo lo mismo que dice Pedro, hermanos. Primera de Pedro 2:9, lo mismo. Ustedes me van a hacer un real sacerdocio, una nación santa. Mire esa dignidad que Dios les está dando. Y los voy a llevar a que ustedes tengan sus propios medios de producción, a que ustedes sean los dueños de todo. Los voy a llevar. Hay un problema que enfrentan ustedes, hermano, y yo, y los que leen la Biblia. Y es que ven que hay un relato idéntico en Éxodo que habla sobre primicias. ¿Dónde está el pasaje de primicias en Éxodo? Busquémoslo. Éxodo capítulo... A ver. Éxodo. Capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Tenemos otro pasaje, Éxodo 34, 22. Éxodo 34, 22. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me están comprendiendo lo que estoy diciendo, hermanos? Éxodo 34, 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias, de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha de la salida del año. Miren, les voy a decir cuál es el problema, ya se lo voy a decir. Esta gente no tiene mentalidad agrícola, porque es al tercer mes de la salida que Dios les habla. Acuérdense en que son 3 meses. Eso es como cuando usted tenía 3 meses de convertido, hermano. Y le decían, Dios te va a usar y te va a dar este don, y usted ni sabía que era don. Es que es a los 3 meses que Dios les está diciendo a ellos que van a ser personas que van a heredar una tierra que fluye leche y miel. Dios les está diciendo a gente que posiblemente su tarea era amasar barro, cortar paja y hacer una aleación de barro con paja, que quedara bien mezclado el barro con la paja. Y atrás de ellos un capataz dándoles látigo para que se movieran. Ese barro quedó mal amasado. Y empezaba a llamarlos ahí por nombres a cada uno. Oiga, usted. Ahora Dios les está diciendo, Dios no les está diciendo, ustedes son esclavos, les está diciendo reyes y sacerdotes, y van a tener ganaderías, van a tener cultivos. Entonces, pienso que fue una descarga muy tremenda para ellos, porque la identidad de ellos está demostrado, la identidad de esa generación no logró desarrollarse a la visión de Canaán. Vuelvo a decirlo, la identidad de esa generación no logró desarrollarse a futuro a la visión de Canaán. Porque ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Que nosotros llegamos al Señor y el Señor tiene con nosotros unos planes a futuro, pero nosotros todavía arrastramos un pasado del cual nos cuesta despojarnos. Hay 3 cosas que se requieren para nosotros poder crecer en un proceso educativo, y es lo que se debe saber, lo que se debe hacer para llegar a ser. Saber, saber hacer y saber ser. ¿Qué era lo que ellos tenían que saber? La ley de Dios para guardarla, porque eso era lo que les iba a conducir. Eso es lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y si nosotros no tenemos en claro la palabra, nuestro saber, hermanos, ahí es donde va. Aquí es donde va lo que es. Como cuando yo me vine esta mañana de Cali con mi esposa, nos vinimos, y yo tenía en mente que por allí, por el lado de la 14, ya tenía que buscar la entrada para acá. Yo ya he venido. Ese es el saber.
Ahora, ¿qué es el hacer? El saber yo lo tengo antes. El hacer es cuando ya estoy en la acción. ¿Qué era lo que tenían que hacer los hijos de Israel cuando estuvieran en Canaán? Poner por obra el mandamiento. ¿Qué tenían que saber? El mandamiento. ¿Qué tenían que hacer? Ponerlo por obra. Ahora, ¿qué tenían que saber ellos? Que ya no eran esclavos, que eran libres. ¿Qué tenían que hacer? Portarse como libres. Pero ¿cómo se portaron en el desierto? Como esclavos. Por eso, los únicos que captaron el mensaje a futuro, ¿quiénes fueron? Dos. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Ahora bien, ¿cuál era el ser de ellos? Vosotros me seréis. Está en el valor de la dignidad. ¿Qué? Una nación santa. Ahí está el otro concepto de primicia. Porque santo quiere decir ¿qué? Apartado. O sea, primero entre los pueblos y apartado entre los pueblos. Ese es el concepto de primicia. Algo que sea tomado de lo primero y algo que sea separado, pero con una conciencia. Dios lo hizo con un propósito de formar un pueblo y cumplió su propósito, y por eso nosotros estamos aquí. Esa es la dimensión y el alcance de ese pueblo que Dios formó. Hasta nuestros días ha alcanzado, y hasta todos los que el Señor añada a su reino. Entonces mire, ¿cuál era el saber? Los estatutos, decretos, normas y ordenanzas. ¿Cuál era el hacer? Ponerlos por obras. ¿Y cuál es el ser? Entonces ustedes serán santos, serán benditos, serán ¿qué? Real sacerdocio, serán linaje escogido. Ser, ¿qué soy yo? Un hijo del Altísimo, un bendito del Altísimo. Pero ese mensaje el Señor se los estaba dando, ¿cuándo? Ese mensaje el Señor se los estaba dando a los 3 mesecitos de haber salido de Egipto. Entonces, hermanos, eso fue alto voltaje. Eso es como si alguno de ustedes me dice: pastor, yo quiero aprender acordeón. Yo le digo: bueno, hermano, venga, vamos a empezar a aprender a tocar el himno Cuán grande es Él, y lo vamos a tocar por si bemol, y luego después de si bemol usted va a hacer un giro y va a pasar a sol mayor 7, y luego usted dice: pastor, espere, yo no sé orar en lengua. Le digo: no, hermano, no estoy orando en lengua, le estoy enseñando música. Lo que les dije hace rato que les iba a decir, y se los vengo diciendo y se los voy ahora a resumir más. El lector de la Biblia lee un relato igual en Éxodo y luego se va y lee otro relato igual en Deuteronomio, y para él eso es lo mismo. Dice: bueno, ¿por qué tengo que volver a leer? Lo que no alcanza el lector a entender es que el libro de Éxodo, los relatos que están en el Éxodo y lo que sucedió en el Éxodo, eso no abarca más de 2 años, porque Éxodo quiere decir viaje. Y el Éxodo como tal, ¿cuántos años fue? 40. Pero resulta que hay un libro que se llama Deuteronomio, y es el que más cosas cuenta del viaje. El libro que se debería llamar Éxodo sería Deuteronomio, porque es el que más detalles tiene del viaje. Fíjense. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando Moisés repite otra vez lo de primicias en Deuteronomio 26, vamos ahora hacia Deuteronomio 26. ¿Qué es lo que el lector no alcanza a entender? Que pasaron 38 años. ¿Qué es lo que el lector no alcanza a entender? Que aquella generación que recibió el primer mandato de primicias era una generación que no se alcanzaba a imaginar: ¿cómo seré yo cuando tenga mi hato de ovejas? ¿Cómo será la vida mía cuando yo pueda salir con mi esposa y mis hijos por la mañana a ordeñar las ovejas para ir a la casa y tomar café con leche de oveja? ¿Cómo será mi vida cuando yo pueda ordeñar las ovejas y las vacas y poder hacer quesos y comer quesos con mis hijos? Y luego de los árboles de guayaba que hay, ir y tomar esas guayabas y poder hacer unos bocadillos bien ricos para comer, unos beleños bien ricos para comer y comer con leche, tomar la leche. ¿Y cómo irá a ser mi vida cuando yo tenga mis cultivos de trigo? Ellos no alcanzaron a pensar eso. Y ese es el problema de la gente que no entiende el mensaje de primicias, porque está pensando es en cuánto cuesta lo que va a dar, porque así piensa el mundo. Ese es el sistema del mundo, ese es el sistema de la vida vieja. En el mundo las cosas valen es por esto. En el Señor las cosas valen porque se llama la bendición de Jehová.
Y dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, cuando Moisés da este relato de Deuteronomio capítulo 26, vamos a leerlo. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tome posesión de ellas, entonces tomarás las primicias de todos tus frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te das, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. El 3, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová. Entonces hablarás y dirás, un arameo, dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. 7, leamos. Y clamamos otra vez. Y a Jehová el Dios. ¿Y qué pasó? Y vio. Mire que cambió la identidad, mire que cambia la condición. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido y con grande espanto y con señales y con milagros. 9, 1, 2 y 3. Ahora el 10, así como lo leyeron, se oyó lindo desde acá. 10, 1, 2 y 3. Oiga, hermanos, les voy a decir el versículo del ser. El ser es lo que fluye desde lo más íntimo de la vida, desde allá del fondo del alma. El 11. ¿Y qué? Y te alegrarás. Oiga, dígalo. ¿Y qué? Y otra vez. Y te alegrarás. A ver, pare. ¿Cómo era la identidad de ellos antes de? ¿Una identidad qué? Triste. Ahora, ¿cómo es la identidad del pueblo de Dios? Alegre. Y te alegrarás de todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así será, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Varias cosas les voy a decir. Entonces, ¿qué tenían ellos que saber? Aquí el saber cambió. ¿Saben por qué? Porque los abuelos o los papás de estos hermanos que están oyendo este discurso de Moisés, oyeron eso hace 38 años. Presentarán primicias cuando hayan entrado a la tierra, pero ellos no entendieron eso. ¿Sabe quiénes están oyendo ahora este discurso de Moisés, que es tal vez de los últimos discursos de Moisés? Porque el libro de Deuteronomio es como un discurso. Eso es lo que digo en este librito que les traje hoy, hermanos. Miren, los hice por la invitación del pastor Leonardo. Eso me dio pie para ponerme a hacer este librito. Sinceramente así fue. Y ustedes tienen la bendición de quedarse con uno de ellos. A la salida lo van a tener. Pero ¿sabe qué es lo que yo muestro aquí? ¿Qué fue lo que Dios me mostró y dónde abrió el Señor mi mente? Aquellos que salieron de Egipto al tercer mes no alcanzaron a entender lo que Dios quería hacer con ellos años siguientes. Ahora, estos hermanos que oyeron a Moisés tampoco estaban todavía en Canaán, pero ahora sí estaban ¿qué? Próximos a entrar. Entonces, entre la lectura de Éxodo y la lectura de Deuteronomio han pasado por lo menos unos casi 40 años, hermanos, porque si es al tercer mes de la salida, y aquí este discurso que Moisés está dando ya es al final del viaje. Eso es lo que yo le digo. Esos son los detalles que el lector común y corriente no encuentra cuando lee. Él dice, yo no entiendo, esto es lo mismo. Moisés diga y hable y hable y hable. ¿Cuántos años pasaron entre el Sinaí y el monte Nebo? Entre esos dos montes, allá donde ya Moisés se va, donde el Señor se lleva a Moisés. ¿Cuántos años pasaron? 40. Milenita estaba hablando aquí cosas que no debía hablar. Mi esposa dijo, hace como 20 años o más.
mi amor, estás perdida si ya vamos a cumplir 33 años de matrimonio. Y yo no vine a conquistarla a usted aquí a Tuluá, Milenita. Imagínese. Entonces mi esposita estaba pensando en 20 años. Yo les quiero decir algo. Usted sabe lo que es uno perseverar 40 años para ver el cumplimiento de una palabra de Dios. ¿Sabe quiénes? Yo creo que quienes tuvieron el privilegio de presentar esas primicias, Josué y Caleb. ¿Y quiénes? La nueva generación. De aquellos que oyeron el primer mensaje al tercer mes de la salida, ¿quiénes fueron? Los únicos que llegaron con gozo a presentar primicia, Josué y Caleb. Los demás no. Entonces, ¿qué es lo que encierra este tema de las primicias? En la fundación de esta doctrina de las primicias es una bendición a futuro. Cuando usted traiga primicias hoy, usted está consagrando la bendición de sus siguientes generaciones. Y si usted no abre la mente para recibir ese mensaje, está condenando la bendición de las siguientes generaciones también. Estos primeros receptores de la ley de las primicias no la alcanzaron a comprender. En Deuteronomio, Moisés a los 40 años vuelve y les dice: ahora sí lo comprendieron. ¿Qué resume la expresión de primicias? Porque se acabó el tiempo. Vamos a leer, porque acuérdese que dije, te alegrarás, adorarás. De aquí 8 días, si Dios quiere, vamos a ver un poco más cómo era esta práctica, este ejercicio, y vamos a hablar algo del Nuevo Testamento. Pero yo quiero que vayan ustedes conmigo a un salmo que dice cómo debe expresarse aquel que tiene. ¿Cuál es una de las palabras clave que dije al comienzo para primicia? Gratitud. Gratitud. Y vamos a leerlo en coro todos. El Salmo capítulo 103. El ser. ¿Cuál es la expresión del ser entonces cuando viene a dar primicias a Dios? Gratitud. ¿Qué es el saber? El saber, ¿cuál es? Honra a Jehová con las primicias. Obedece al Señor en sus mandatos. Ese es el saber. ¿Cuál es el hacer? Gozarme en poner por obra lo que Dios dice. En el caso del que tiene su cultivo, su negocio, ¿qué dice? Voy a sembrar, voy a trabajar, lo voy a hacer con alegría, porque cuando Dios me bendiga, voy a tomar de lo mejor de mi bendición para llevarlo a la casa de Dios. ¿Y cuál es el resultado? El ser. Y el ser, mira el ser, mira lo que sale del ser. Esta era la identidad que fue desarrollando el adorador. Y antes de que hagamos la lectura, mire bien: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿Cuál era la idea de la primicia? Que cada año que se presentara y que se hiciera la fiesta de primicia, todos estuvieran acordándose lo que fue y lo que ahora ¿qué es? Lo que fui y lo que ahora soy. Ya no lo que hice, sino antes mira lo que me hicieron, ahora esto es lo que soy, el ser interior. Eso era. Te presentarás y siempre vas a decir: un arameo a punto de perecer fue mi padre, que estuvo en Egipto y lo afligieron y creció allá y nos tocó duro y Dios nos sacó de allá como con alas de águila. ¿Me comprendieron ahora sí el mensaje, hermanos? Termino con este salmo, la lectura de este salmo, y pues de pronto cantamos un par de coros más. Bendice. A ver, ustedes van a leer en coro. Bendice, eso. Dígalo con gozo. Todo mi ser, todo el salmo, vamos a leerlo. Bendice alma mía. Y no olvides, a ver, en coro, entonémonos, ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia.
Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso es Jehová. No contenderá, ni para siempre. No ha hecho con nosotros. ¿Qué hubo pues? Vamos a leer. Ni nos ha pagado. Está mermando el tono. Porque como a la altura engrandeció, cuanto está lejos,
Asambleas de Dios, Ríos de Vida.